Bien, buenas tardes a todos. De nuevo a una charla de la Orden Rosacruz fundada por el maestro Onyo Wanson. Venimos dando estas conferencias, estas charlas introductorias y también avanzadas relacionadas con la enseñanza, con el conocimiento Rosacruz, generalmente los sábados. Hoy, para continuar un poco en la misma línea relacionada con la alquimia, pues vamos a hablar de los Rosacruces y la piedra filosofal. Bien. Todas las personas, investigadores, ensayistas, escritores de renombre que han incursionado o han centrado su estudio en la investigación de la alquimia, pues han sentido la llamada, como muchas otras personas, como nosotros mismos, la llamada del misterio, la invitación para resolver un enigma prácticamente imposible, pues que siempre ha constituido una especie de quimera, ilusión, etcétera. Y en los tiempos actuales, pues constituye pues el más absoluto enigma imposible de resolver bajo lo que es la mirada escéptica pues de la gran mayoría de personas que oyen hablar sobre estos temas, sobre estos estudios. La máxima expresión de la filosofía hermética, alquimia y la obtención de la piedra filosofal, pues el elixir de larga vida, el viejo sueño de los alquimistas. Todos los autores coinciden en que el fin de sus trabajos alquímicos, a los cuales denominan la gran obra, están encaminados a la consecución de la piedra filosofal. En nuestra anterior charla habíamos develado cuál era el verdadero significado del mercurio de los sabios, del mercurio de los filósofos. Habíamos establecido las principales diferenciaciones entre el mercurio tal como lo elaboraba la naturaleza, y el mercurio producto del arte, tal como lo expresan muchos alquimistas en sus obras. El mercurio producto del arte del alquimista. La materia prima de la gran obra, la sustancia más valiosa de todo el universo, el licor seminal, el semen, el oro líquido, era uno de los grandes secretos de los alquimistas. Toda esta simbología impenetrable para el neófito y hasta para el investigador más avezado, pues estaba protegida de la mirada del profano. Así se protegía lo que era realmente el gran secreto. La inmensa mayoría de los falsos alquimistas se sentían atraídos pues, por la posible fabricación de la piedra filosofal para la obtención de oro físico, y muchos se arruinaron y fracasaron en sus pretensiones. Intoxicaciones, producto de operar con alambiques, destiladores, matraces, hornillos, y mucho tiempo dedicado a desentrañar las imposibles e totalmente inentendibles fórmulas ocultas, pues donde se escondía el secreto. Es innegable que en los libros de alquimia pues existe un proceso, también lo hemos explicado, existe un procedimiento para la consecución de la piedra filosofal. Quien ha despertado conciencia, quien ha llegado al despertar de la conciencia, no tiene ninguna dificultad en comprender los libros de alquimia. Quien posee la llave que devela el símbolo puede sentirse totalmente un privilegiado. Por tanto, el alquimista busca realizar a Dios en sí mismo, busca llegar al despertar de la conciencia. Esta se encuentra totalmente dormida, prisionera del ego y de los yoes. El trabajo del alquimista se orienta a la transmutación del plomo en oro, la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu divino, tal como lo expresa el maestro Onyo Wanson con esta frase. Eso que se domina por la filosofía como animal racional se encuentra sumido en la más profunda de las inconsciencias. El eje central de su vida se basa en la mecanicidad. El trabajo del alquimista se dirige a romper esa mecanicidad y a conseguir el despertar de la conciencia para alcanzar la liberación final y la obtención de la piedra filosofal, el sueño de los viejos alquimistas y la pesadilla de los falsos alquimistas o sopladores. Ahí encontramos un maravilloso grabado muy simbólico que simboliza lo que es la lucha contra los yoes, contra el ego. Bien, existen innumerables ejemplos relacionados con el simbolismo de la piedra filosofal. Por ejemplo, Notre Dame de París levantaba antaño su majestuosa mole, apenas aislada por un estrecho atrio de las casas de madera que la rodeaban, y ahí Fulcanelli relata la existencia en su momento de un espacio entre los edificios y la catedral, de una estatua de piedra
que sostenía un libro en una mano y una serpiente en la otra. Diremos que no hemos podido encontrar esa imagen porque fue destruida, pero podemos imaginar esa estatua, insisto, que sostenía un libro en una mano y una serpiente en la otra. Un autor, Amédée de Pontieu, otorga una explicación sobre esta estatua. Refiriéndose a esta piedra, él dice: delante de Notre Dame se elevaba un monolito sagrado. Los antiguos lo llamaban Cebígeno, que significa engendrado del sol o del oro, hijo de Apolo. El vulgo lo llamó más tarde Matre Pierre, piedra maestra, piedra del poder. Lucifer como símbolo de la piedra. Una vez más existe una asociación o correspondencia entre las figuras diablescas y la piedra. Aquí tenemos una fotografía que nos vale también como ejemplo. Es Asmodeo, que se encuentra en en la iglesia de Reims-le-Château, en Francia. Y bueno, mucho habría que decir sobre la iglesia de Reims-le-Château, sobre lo que ocurrió allí, sobre la simbología, pero bueno, será para otra ocasión. Aquí nos vale para valernos de la explicación simbólica la figura diablesca de Asmodeo, con esos ojos y esa boca abierta, y esos ojos que parecen penetrarlo todo. Bien, entonces, decíamos, Fulcanelli de nuevo refiere a la piedra sobre la que Jesús edificó su iglesia, pero antes de ser tallada para servir de base a la obra de arte alquímica, dábase a menudo a la piedra bruta impura, material y grosera en la imagen de diablo. Notre Dame de París poseía un jeroglífico semejante que se encontraba bajo la tribuna en el ángulo del recinto del coro, y era una figura de diablo que abría una boca enorme en la cual apagaban los fieles sus cirios, de suerte que el bloque esculpido aparecía manchado de cera y de negro humo. Esta figura, destinada a representar la materia inicial de la gran obra, humanizada bajo el aspecto de Lucifer, portador de la luz, la estrella de la mañana, que es su verdadero significado, era el símbolo de la piedra angular, la piedra del rincón, la piedra maestra del rinconcito, la piedra que los constructores rechazaron, escribe el autor Amirault, ha sido convertida en la piedra maestra del ángulo sobre la que descansa toda la estatua del edificio. Toda la estructura del edificio descansa en esta piedra, pero es también un escollo y piedra de escándalo contra la cual tropiezan, para su desgracia, pues prácticamente todos aquellos que se topan con ella. Y esa piedra sobre la que Jesucristo fundó su iglesia fue Pedro, la piedra filosofal de la alquimia esotérica. El sexo. La Orden Rosacruz es una orden eminentemente sexual, afirma el maestro Johansson. La Rosacruz es sexual 100%. Algunos autores identifican las aguas espermáticas con el mercurio, descrito en los textos alquímicos, y se referían a él como nuestra piedra. Podríamos decir que la piedra filosofal tiene una doble simbología, o que la elaboración de la misma es progresiva. Obviamente, nuestras aguas espermáticas constituyen la base para, mediante las prácticas de transmutación sexual y la vivencia del resto de los valores de la Rosacruz, llegar al despertar de la conciencia y fabricar los cuerpos solares, y alcanzar la liberación final, constituyendo el propio alquimista, o constituyéndose el propio alquimista él mismo en la piedra filosofal. La vinculación de la piedra con las aguas, pues la encontramos en muchos autores. Hortulano: la piedra surge de una masa confusa que contiene en sí todos los elementos. Así como el mundo nació de un caos confuso, también la piedra nace de él. Y también otros autores se refieren al licor seminal como el caos de los años. Morienus, otro alquimista, dice que el filósofo llama a nuestra piedra agua y tiene buenas razones para llamarla así. Otro alquimista, Roberto Valensis: los sabios la llaman piedra y en efecto es una piedra extraída de nuestra mina. Aquí es un simbolismo realmente portentoso, se está refiriendo, es decir, de las gónadas sexuales, que es donde se genera el licor seminal, se refiere a esa mina, y su equivalente en la mujer, los proóvulos. Otra interesante referencia del mismo autor identifica la piedra con las aguas espermáticas. La piedra es mística o secreta porque se encuentra en un lugar secreto, en una sustancia universalmente despreciada, es decir, el semen, en la que a nadie se le ocurriría buscar el mayor tesoro de este mundo. Bien pudiera llamarse entonces la piedra oculta. Según un texto de 1526, publicado en La Gloria Mundi, una especie de recopilación de alquimia,
La piedra es familiar a todos los hombres, jóvenes y viejos, despreciada por todos, ricos y pobres, la manejan todos los días. Las criadas la arrojan a la calle, los niños juegan con ella y sin embargo nadie la aprecia, aun cuando sea después del alma humana la cosa más maravillosa y más preciada de la tierra. Sin embargo, es considerada como la más vil y despreciable de las cosas terrestres. Nuestro misterioso autor se refiere al elemento agua, obviamente, sin querer revelar que esa piedra es el ensemis, el licor seminal. El alquimista Henry Conrad es muy elocuente y sutil al afirmar: la piedra de los filósofos es Ruach Elohim, es decir, que reposaba en las aguas o sobre las aguas. Fulcanelli especifica o denomina al mercurio como piedra angular de la obra. Y esa piedra angular, que esconde el secreto del arcano solar, de la transmutación integral, del Saja Maituna, del Tantra blanco, también se encuentra en varias referencias aludiendo al hombre y a la mujer, y al sexo, concebido en algunos textos como piedra de escándalo. Y así lo expresa el texto del autor anónimo del libro El acuario de los sabios, o la piedra acuosa de la sabiduría, cuando dice: aunque pocos hombres hayan podido descubrirla y comprenderla desde el principio, a nuestros días subsiste en todo tiempo, siempre oculta como piedra de tropiezo y de escándalo para la mayor parte de los humanos. Y el mismo autor afirma: ¿acaso no ha profetizado Elías acerca de ella diciendo: será piedra de tropiezo y roca de escándalo, será ocasión de caída y trampa en la que muchos se arrojarán, caerán, quebrarán y quedarán cogidos y atrapados? Es así como habitualmente sucede con el ser humano cuando incurre en fornicación, es decir, fornicar, derramar negligentemente la simiente divina mediante el orgasmo, desperdicia la materia prima del alquimista. La regla de oro del aspirante a la Rosa Cruz es el no a la fornicación, no derramar la simiente, ni llegar al orgasmo, sino efectuar una adecuada transmutación de la simiente, del enseminis, en energía crística para que circule por los nadis o canales de transmutación hasta el cerebro y luego hasta el corazón. En la obra recopilatoria El Rosario de los Filósofos, al referirse a la piedra de los filósofos, se dice, tal como vemos en la imagen: haz un círculo redondo del macho y de la hembra, extrae de él un cuadrado y del cuadrado un triángulo, haz un círculo redondo y tendrás la piedra de los filósofos. El gran antropólogo Mircea Eliade, al referirse también a la piedra filosofal, afirma en su libro Cosmología y Alquimia Babilónicas: para la alquimia europea, la piedra filosofal residía en el secreto de la combinación de lo masculino y lo femenino. Esta combinación no tenía un sentido químico, sino místico. Dicho lo cual, todo alquimista que ha pretendido realizar la obra, todo aspirante a Rosa Cruz, ha comprendido muy bien la importancia de la energía sexual para elaborar la piedra filosofal. Roberto Valensis, en su libro La gloria del mundo o la tabla del Pariso, afirma, en lo que se refiere a la preparación de la piedra no se prepara de otra cosa más que de esta sustancia que es esencialmente una. Obviamente se está refiriendo al mercurio o al ensemis. ¿A qué sustancia se refiere? Pues obviamente al licor seminal, transmutado en energía crística, que es justamente lo que se denomina también el mercurio de los filósofos. Este mercurio o enseminis es el que se transmuta en energía crística y circula adecuadamente por los nadis y de Pingala, los tubos conductores, por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. El alquimista aspirante a Rosa Cruz debe lograr la suprema meta del despertar de la conciencia, el despertar de Kundalini, la creación de los cuerpos existenciales del ser, hasta completar todo el sendero iniciático repleto de pruebas y lograr la piedra filosofal. Vamos ahora a ver la relación entre el enseminis, el Cristo y la idea de piedra filosofal. Carl Gustav Jung asocia la idea del lapis philosophorum con Cristo. De esta manera él afirma: el lapis philosophorum puede ser concebido en cierto sentido como un símbolo de Cristo interior, de Dios en el hombre. En 1619 se publicó un escrito alquímico con el título de La piedra cuore de los sabios, y el autor anónimo manifiesta que quiere explicar cómo la piedra angular, Cristo, rechazada, concuerda con la piedra filosofal. El gran Heinrich Conrad equiparaba la piedra filosofal con Jesucristo. El alquimista Jacques Leteson, en su libro La obra de León Verde, afirma que María es la madre de la piedra celeste angular. María es la madre de Cristo, madre de la piedra filosofal. Todo el maravilloso poder solar, afirma el maestro Johansson, contenido en la simiente humana, es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo,
no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo. Cuando cometemos el crimen de fornicar, perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo. Volviendo al simbolismo, una vez más, traemos a colación la figura de San Cristóbal y su relación con la piedra, el Cristo. Fulcanelli afirma que San Cristóbal, cuyo nombre primitivo es Oferus, significa para la mayoría de las personas el que lleva a Cristo, pero la cábala fonética descubre otro sentido adecuado y conforme a la doctrina hermética. Cristóbal, el que lleva el oro, es el jeroglífico del azufre solar. Jesús el Cristo levantado sobre las aguas mercuriales, es decir, sobre el enseminis. Según Aristóteles, el mercurio tiene por color emblemático el gris, lo cual basta para explicar el hecho de que las estatuas de San Cristóbal estuviesen revestidas de una capa de dicho tono, que obviamente es semejante al del licor seminal. Con lo cual tenemos en lo que es San Cristóbal un jeroglífico del mercurio, indicando que el mercurio contiene a los átomos del Cristo, o que el propio Cristo en sustancia, pues se encuentra ahí en el enseminis, en el mercurio. Otro ejemplo vinculado a la piedra la encontramos en uno de los grabados que aparecen en el libro de Michael Mayer, La fuga de Atalanta. Observamos un rey nadando en las aguas, concretamente el epigrama número 31, donde se dice: ¿por qué no me ayudáis? ¿Por qué no acudís todos, siendo así que puedo enriquecer a quien me saque del agua? Devolvedme a mi reino si sabéis y no os oprimirá la pobreza ni ninguna calamidad del cuerpo. Obviamente es muy claro, es otro ejemplo más, maravilloso grabado de Michael Mayer, en el cual vemos obviamente un rey con su corona, el Cristo, que nada en las aguas espermáticas, en el enseminis. El Cristo, la piedra filosofal todavía no realizada, nada sobre las aguas, sobre el enseminis, como acabamos de comentar, esperando que el aspirante a la Rosa Cruz transmute sus hojas espermáticas en energía crística y la haga circular por los nadis hasta el cerebro y hasta el corazón, hasta poder obtener la piedra realizada, la piedra filosofal, y que ésta brille, cual ave fénix, en nuestra conciencia. Por eso Fulcanelli afirma que los alquimistas certifican que su piedra no es otra cosa que una coagulación completa del agua mercurial. Esto es lo que traduce, afirma Fulcanelli, nuestro bajorrelieve, afirma, en el castillo de Dampierre, en el que se ve la piedra cúbica de los antiguos masones flotando sobre las aguas marinas. En este caso tenemos la piedra filosofal pendiente de ser realizada, flotando sobre las aguas mercuriales, es decir, encerrada en nuestras aguas espermáticas. Aquí encontramos otro maravilloso ejemplo simbólico, que es la fuente de Verbois en París. Continuando con la simbología asociada a las aguas y a la piedra filosofal Cristo, la encontramos justamente en una de las calles de París. Hay una hornacina ocupada por un cuadro en cuyo centro aparece esculpido un barco, como podemos ver en la imagen, en el que observa bajo las velas un fardo con forma cúbica. La intención del creador de la obra es mostrar un cargamento oculto, desvelando así, a propósito, el barco, afirma Fulcanelli, visto por detrás, aparece alejarse del espectador. Muestra que su avance viene asegurado por la vela del artimón, con exclusión de las otras. Esa sola vela recibe el esfuerzo del viento que sopla en popa, ella sola transmite la energía al navío que se desliza por las olas. Los cabalistas escriben artimón y pronuncian antimón, que sospechosamente es muy parecido a antimonio, ¿verdad? Bien, vocablo tras el cual se esconde el nombre de el tema de los sabios. Y cuando referimos al tema de los sabios, obviamente ahí también nos estamos refiriendo a nuestras propias aguas espermáticas, a lo que es el enseminis. No cabe entonces sorprenderse de que el gran alquimista Basilio Valentín, en su obra El carro triunfal del antimonio, afirma Fulcanelli, haya dado a la primera sustancia de la obra particular la denominación de piedra de fuego. Esta piedra filosofal, representada por el fardo, en forma de piedra cúbica, que transporta la nave, se encuentra en periodo de elaboración. Es preciso, pues, con toda precisión, ayudarla a proseguir su travesía a fin de que ni las tempestades, ni los escollos, ni los 1000 incidentes de la ruta iniciática retrasen su arribada a la bendita, a lo que es justamente el final del camino, hacia la bendita ensenada, hacia la cual poco a poco la naturaleza la encamina. Facilitar su viaje
prever y evitar las causas posibles del naufragio, pues es la tarea del artesano, es decir, del aspirante, intenso vivir de los valores de la Rosacruz y cultivar la paciencia. Fulcanelli continúa describiendo los detalles de este magnífico jeroglífico de la piedra filosofal. Así indica que los cables que sujetan el fardo, tal como vemos en la pantalla, vemos lo que es justamente debajo de la nave central, el fardo, y unos cables que rodean concretamente ese fardo en forma de piedra cúbica, por decirlo así. Fulcanelli afirma esos cables que sujetan el fardo son bastante indicativos por su entrecruzamiento. Ahí casi podríamos ver que esos cables entrecruzados forma parte o forma de lo que es, tiene una forma de cruz. Símbolo claro del crisol del alquimista, símbolo claro del arcano solar, el cual pues viene indicado por el entrecruzamiento, aludiendo a la cruz y al trabajo con los dos polos. El madero vertical de la cruz es el fuego espíritu, es el Padre. El madero horizontal es el Enseminis, la Madre. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado, la piedra filosofal. Las aguas primordiales para la creación de toda vida se hallan representadas en el madero horizontal y ese madero y esas aguas se hallan en el Enseminis, en la simiente divina de la criatura humana. El espíritu o fuego que se halla representado por el madero vertical fecunda las aguas de la vida y nace la rosa, el Cristo. Es en la rosa y en la cruz donde se halla todo el secreto del arcano solar que conduce al iniciado a la cristificación. Es el espíritu que, utilizando su vehículo de expresión, afirma el maestro Johansson, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y sí crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hasta lo absoluto. Observamos en la parte inferior, por debajo de la nave, una especie de caduceo de mercurio, en la parte inferior del grabado, representando realmente el caduceo de mercurio a los nadis y Dai Pingala, canales de transmutación por donde asciende la energía crística hasta el cerebro y hasta el corazón. Se observa también un perrillo situado en lo alto del almete, del casco, y Fulcanelli afirma que indica la clave de la gran obra, ya que el perro estaba consagrado a Mercurio. El perro situado sobre el casco protector de la cabeza constituye un jeroglífico también aplicable al Mercurio, tal cual era el cinocéfalo, forma venerada por los egipcios que atribuyeron algunas divinidades superiores y en particular al dios Tot, el cual se convirtió en Hermes de los griegos, el Trimegisto de los filósofos, alquimistas y el Mercurio de los latinos. Vemos al perro en algunos frescos de Teotihuacán, llevado por Quetzalcóatl en su cesta y como señalando el camino, símbolo claro que asocia al perro al instinto sexual. Aquí vemos unas imágenes del caduceo de Mercurio, tal como hemos comentado. Ahí vemos al cinocéfalo y a Xolotl, el perro, que guía a Quetzalcóatl. Ahí lo tenemos justamente el perro en forma con la cruz, donde indica el trabajo con el arcano solar. Y sospechosamente también vemos al perro presidiendo lo que es un arca. En este caso podría ser el perro con su instinto sexual y el sabio aprovechamiento de la transmutación preside las prácticas del arcano solar. Bien, volviendo hacia atrás un poquito, justamente en la parte superior del barco tenemos concretamente ahí la figura de una concha mercurial que hemos explicado muchas veces, que simboliza las aguas mercuriales cuando hemos hablado del apóstol Santiago, del camino de Santiago. Pero observamos una novedad en toda la simbología que venimos develando y justamente debajo de la concha mercurial vemos 3 flores de lis. Y ahí Fulcanelli especifica que la flor de lis heráldica corresponde a la rosa hermética. Sirve como la rosa de enseña y blasón para el caballero practicante que por gracia divina ha realizado la piedra filosofal. Luego ya tenemos otro símbolo portentoso. Y por cierto, si volvemos de nuevo para atrás, vemos justamente, y esto hay que quedarnos con este dato que lo vamos a explicar pues cuando hablemos del dado hermético, vemos justamente 3 flores de lis. Luego lo relacionaremos con el lado esotérico y con su simbología. Aquí tenemos un magnífico grabado símbolo del arcano solar, de la transmutación integral, donde la pareja se une sin expectación de orgasmo,
sin eyaculación seminal, donde se produce una adecuada transmutación de la simiente en energía crística que circula por los canales ida y pingala hasta el cerebro y posteriormente desemboca en el corazón. Numerosos ejemplos del caduce de Mercurio y el perro, simbolizando el instinto sexual, la cruz y el perro, un símbolo claro del trabajo con el arcano solar, y el perro en Egipto con un arca, simbolizando también el arcano. Bien, vamos con el dado. Otro interesante símbolo vinculado a la piedra filosofal y que nos sirve de ilustración para mencionar al menos las iniciaciones que forman parte del Sendero Rosacruz, aquí Fulcanelli afirma que el dado, su figura, que es de cubo, designa la piedra cúbica o tallada, la piedra filosofal, y la piedra angular de la iglesia. Para estar la piedra perfectamente erigida necesita 3 repeticiones de una serie de 7 operaciones, lo que totaliza 21. Este número corresponde con exactitud a la suma de los puntos marcados en las 6 caras del dado, algo a lo cual se alude también en el caso del alquimista Nicolás Flamel, cuando se refiere al libro de Abraham el Judío y dice que el libro está compuesto por 3 veces 7 hojas. Y hemos visto también 3 flores de lis anteriormente. Bien, las 3 reiteraciones o cocciones corresponden a las 3 montañas. La montaña de la iniciación, la montaña de la resurrección y la ascensión. Y las 7 operaciones, pues a las 7 serpientes de fuego y de luz. Una vez cumplimentado la operación, se levanta el Cristo, la piedra filosofal, y se hace efectivo las operaciones del dado. Bien, antes de hablar de las virtudes de la piedra, explicar, obviamente, que para poder conseguir fabricar esa piedra filosofal, encarnar ese lápiz philosophorum en nosotros mismos, el Cristo, existen unas pautas muy claras dadas por el maestro Johansson y la enseñanza Rosacruz. Y son los 5 valores. Esas son las herramientas claras para avanzar en el sendero iniciático y atravesar estas 3 montañas a las cuales se refiere Fulcanelli, atribuyéndola a la develación simbólica del dado esotérico. Pues bien, tenemos el valor de la vida, donde nos habla de la transmutación de nuestras aguas espermáticas, de ese famoso mercurio extraído de la mina que se convierte en el mercurio de los sabios. Existen 3 tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar, digamos que la practica aquellos que todavía no trabajan con el otro polo a nivel individual. La transmutación bipolar, entonces ya la pareja trabaja todavía sin contacto sexual y se establece un circuito bioelectromagnético cuando se cogen por las manos o hay contacto de espalda con espalda o de rodilla con rodilla, pero todavía no hay contacto sexual. Y venimos hablando del afrago de Vulcano, del arcano solar, de la transmutación integral. Ese es el tercer tipo de transmutación. Es clave trabajar con estas aguas para poder llegar al despertar de la consciencia. El valor de la muerte, tal como hemos empezado la conferencia, nos habla de la muerte del ego, la muerte de los yoes. Obviamente tenemos que morir como ego y nacer como consciencias. Entonces, el principal obstáculo para ese despertar de la consciencia, pues son los yoes. Debemos de realizar un magnífico control de los yoes para que estos poco a poco se vayan debilitando, para más adelante, cuando se haya despertado consciencia y despertado el fuego sagrado de Kundalini, pues puedan los yoes ser eliminados por el fuego. No hay posibilidad, si no se tiene el fuego, de que los yoes puedan ser eliminados. Kundalini es clave para poder eliminar los yoes. El valor de la libertad. Nadie puede ser libre si todos estamos sometidos a las cadenas del ego. Con lo cual, en el valor de la libertad hablamos de eso que es el IAU, el autorrecuerdo y la autoobservación. Pero en el autorrecuerdo, mediante el IAU, lo que hacemos es, nos autorrecordamos como consciencias, eso es un factor que es misión del Buddhata, de la conciencia, y luego nos autoobservamos, extendiendo la atención hacia lo que estamos haciendo y sin perder nuestra conciencia de quiénes somos como individuos, lo que estamos haciendo, la acción, extendemos
justamente nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividimos la atención en 3, sintiéndonos 1. Podemos acompañar esta práctica con el mantra Om. Y el valor del amor y de la sabiduría. El valor del amor, obviamente, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, dándoles la enseñanza Rosa Cruz gratuitamente, tal como la hemos recibido nosotros. Y el valor de la voluntad, hacer la voluntad del Padre. Debemos de despertar conciencia y hacer siempre la voluntad del Padre y acudir a nuestro Divino Padre siempre para cualquier cosa. Acudir a nuestros Divinos Padres. Bien, esos son los 5 valores de la Rosa Cruz que nos llevan a levantar sobre nosotros mismos al Cristo, a la piedra filosofal y al resurgir del ave fénix. Bien, aquí tenemos un ejemplo de que hemos hablado de lo que es los nadis Ida y Pingala, que van hasta el cerebro, luego hasta el corazón y por ahí circula la energía. Todo este trabajo alquimista está simbolizado por los hornos en los grapados de la Edad Media y las virtudes y alcances de la piedra, algunos autores afirman lo siguiente. En cuanto a los alcances y virtudes de la piedra, según Fulcanelli, la piedra filosofal misma no es más que el primer peldaño positivo que permita al adepto elevarse hasta los más sublimes conocimientos. También afirma respecto a la piedra filosofal que por los conocimientos ciertos que aporta y por las verdades que revela al filósofo, le permite dominar los sufrimientos morales que afectan a los otros hombres y vencer los dolores físicos, suprimiendo la causa y los efectos de gran número de enfermedades. El gran alquimista Ireneo Filaleteo afirma en su obra La entrada abierta al palacio cerrado del rey, respecto de las virtudes de la piedra, implica poseer una medicina universal, tanto para la prolongación de la vida como para curar todas las enfermedades. Un solo adepto, por lo menos, valdría para curar todos los enfermos del mundo entero. El maestro Johansson afirma que son muchos los maestros rosacruces quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. Muchos de ellos lograron la inmortalidad y todo ello es obra de la energía sexual bien utilizada, afirma el maestro. Si queremos poseer entonces la piedra filosofal tal como los adeptos del pasado lo hicieron, al despertar de la conciencia, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, especificar algo, intentaremos contestar. Muchas gracias a todos. Una consulta, Rafael. Sí. En alguna de tus diapositivas has hablado acerca de la masonería. ¿La masonería tiene alguna relación con la Orden Rosacruzón? Pues casi sería una respuesta que nos podría llevar otra conferencia, pero vamos a empezar de manera directa. Hoy en día no se considera a la masonería como vehículo de expresión de la Logia Blanca. No tiene ninguna relación la masonería actual con la Orden Rosacruz OM. Mucho habría que hablar de los antiguos constructores de catedrales, mucho habría que hablar de la masonería original, pero lamentándolo mucho, hoy en día, insisto, la masonería no tiene ningún vínculo con la Orden Rosacruz OM. La masonería no constituye vehículo de expresión de la Logia Blanca. La Rosacruz sí constituye vehículo de expresión de la Logia Blanca. Hay una consulta a través del chat que dice: en la imagen del vitriol se ve una cara encima de una estrella invertida. ¿Por qué será?
Bueno, supongo que se está refiriendo a la cara central. Esa cara central hemos especificado que simboliza eso que es el enseminis, eso que es el mercurio, base fundamental para obtener ese vitriol, es decir, para obtener lo que es la piedra filosofal. Durante la charla que dimos el sábado pasado, hablando del mercurio, y la charla de hoy hablando de la piedra filosofal, hacemos siempre alusión a la importancia de las aguas espermáticas. Si no trabajamos con las aguas espermáticas, si no trabajamos con el mercurio, no tenemos absolutamente nada que hacer. Hoy en día, cualquier enseñanza que excluya del trabajo interno a lo que es el trabajo con la transmutación, cuya base son nuestras aguas espermáticas, está condenada al fracaso. El mercurio, nuestras aguas, son clave para poder lograr el despertar de la conciencia, y esa cara está simbolizando, según algunos autores, a eso que es justamente el mercurio. Hay otra consulta a través del chat que dice: a medida que envejece el hombre, pierde la producción de semen. ¿Esto influye en el desarrollo o alcance de la transmutación? Pues también es una pregunta muy interesante. Bueno, está claro que vivimos en una sociedad en la cual cada vez tenemos mayor influencia de compuestos químicos en aquello que comemos, incluso en aquello que respiramos, y estamos realmente prácticamente influenciados pues por este tipo de sustancias que van justamente en detrimento de la producción o de la calidad de eso que es el esperma. Pero hay que decir que aquellos amigos, aquellos aspirantes que realizan sus prácticas de transmutación, pues lo que hacen es progresivamente, justamente hacer o conseguir todo lo contrario. La calidad de su enseminis va aumentando progresivamente, siempre que exista, por supuesto, una línea de continuidad, una disciplina, una seriedad en lo que es las prácticas de transmutación. Si es así, obviamente no van a tener ningún problema con lo que es la calidad de su enseminis, sino más bien todo lo contrario. ¿Alguna pregunta más? Hay una consulta más que dice: ¿la transmutación es la puerta del desarrollo hacia la iluminación? Se puede expresar de esa manera, pero habría que de alguna manera complementarla y afirmar, está muy bien expresado, ¿no? Podríamos expresarlo de esa manera, pero podríamos decir que los 5 valores vividos al unísono son la puerta para la iluminación, o dicho de otra manera, para conseguir el despertar. Si alguien lo único que hace es transmutar y si vive ese valor, bueno, conseguirá una magnífica práctica de transmutación, pero no va a conseguir despertar. Si de manera contraria a esto lo que hace es vivir la transmutación más el resto de valores de la Rosa Cruz, si vive al unísono los 5 valores, entonces se encamina sin ningún tipo de duda hacia la suprema meta del despertar de la consciencia. Hay una consulta más que dice: ¿es posible que a través de reencarnaciones que ya se haya alcanzado un grado de transmutación y se puede hacer más fácil en esta? Esa es la consulta de Alexander. Pues es una pregunta muy interesante, Alexander. Primero habría que aclarar un poco el concepto de reencarnaciones. Supongo que nuestro amigo Alexander se está refiriendo a la ley de recurrencia o al renacer continuo y a la repetición a la que estamos sometidos en esta rueda samsárica. Los que se reencarnan pues son los bodhisattvas o los maestros que vienen a voluntad aquí cuando ya pues han conseguido realizar la gran obra y vienen aquí a ayudar a la humanidad. Pero hay que dejar muy claro que el mero hecho de repetir y repetir no hace avanzar a nadie. Si es verdad que, bueno, si en vidas anteriores alguien ha incursionado en la Rosa Cruz, alguien ha vivido los valores y lo hace de manera continua, pues obviamente va a volver a conectar con la enseñanza y seguramente pues va a avanzar. Pero el hecho de que se produzca una mera repetición vida tras vida, obviamente no nos hace avanzar en el despertar.
Seguramente muchos de nosotros pues hemos contactado con algún vehículo de expresión de la Logia Blanca en alguna vida anterior, ya sea la Rosa Cruz, o sea cualquier otro vehículo de expresión, donde reúna los 5 valores, y posiblemente hemos avanzado un poquito, pero nos falta lo que es el salto final. Y el salto final a veces lo que constituye es empezar la enseñanza como tal. Decía el maestro Johansson que muchos llevan en la orden 30 años y están empezando. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es no pensar quizás en vidas anteriores, sino pensar que el aquí y el ahora es la batalla que tenemos por delante, que es vivir la Rosa Cruz minuto a minuto. Pues entonces simplemente queda dar las gracias a todos los amigos que han asistido y emplazaros para el próximo sábado, y espero contar con vuestra asistencia. Muchísimas gracias por las preguntas.